Quiero que vaya abriendo su Biblia en Hebreos 5:14. Estamos estudiando la serie Enfrentando la Tentación y hoy vamos a tocar el tema Identificando la Tentación, parte quinta. Hebreos 5:14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. Fíjense qué importante es que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados, porque eso nos trae un beneficio. Vamos a poder discernir entre el bien y el mal, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y esto ya habla de un caminar en Cristo y de un ir hacia la madurez. Pues ya vimos las tentaciones que se presentan por medio de los sentidos de la vista. Ya no podemos explicar un poco más. Ya vimos las tentaciones que se presentan por medio del oído, el gusto y el olfato. Y hoy vamos a estudiar cómo identificar las tentaciones que se pueden presentar por medio del sentido del tacto. Hay que recordar que todo esto tiene una aplicación natural, pero también su correspondiente aplicación espiritual. Bien, ¿cómo funciona nuestro sentido del tacto? Bueno, según el manual de medicina dice que el sentido del tacto está presente en toda la piel que cubre nuestro cuerpo. O sea, cualquier parte de su cuerpo que usted se toque, siente, ¿sí? Y la piel es el órgano más grande de nuestro organismo y es el que tiene mayor sensibilidad al tacto, ¿sí? El sentido del tacto nos permite apreciar las sensaciones externas como el frío, el calor, la textura de una tela, la vibración, qué sé yo, el cosquilleo, en fin, el sentido del tacto nos permite también, por otro lado, disfrutar de una caricia, de los rayos del sol. En la mañana cuando hace frillito, pues caen bien unos rayitos de sol, ¿no? O cuando hace calor, de un fresco viento que viene, y eso por medio de la piel nosotros sentimos. Y un sinfín de sensaciones agradables, aunque otras no tanto, a veces son de dolor. Fíjense que el sentido del tacto es tan extenso y tan complejo que el organismo, según este manual, el organismo cuenta con 4 millones de receptores para percibir el dolor. O sea, usted pellizquese aquí, pellizquese acá, donde se pellizque le duele. 4 millones de receptores. También nuestro cuerpo posee 500,000 receptores para sentir la presión que hay, ¿sí? 150,000 receptores que tienen la capacidad de percibir el frío, y solo 16,000 receptores para la percepción del calor. O sea, somos más sensibles al frío que al calor. Hay gente que le gusta más el frío que el calor. Por ejemplo, Toño, si usted entra a su oficina, parece pingüino. Le pone pero todo abajo. Yo no tanto, a lo mejor soy más sensible, no sé, pero fíjese que el sentido del tacto es tan sensible que aún teniendo los ojos cerrados, nosotros podemos identificar objetos, podemos identificar temperaturas, aunque tengamos los ojos cerrados. Usted los cierra y dice, ahí hace calor, y eso es por medio del tacto. Hay un sistema de escritura que los ciegos usan, que es el sistema Braille, que es por medio de puntos, pero ellos leen por medio del tacto. Fíjese qué interesante, ¿no? Con las yemas de los dedos, y ellos leen. Fíjese que el sentido del tacto también tiene enfermedades como todos los sentidos naturales que tenemos. Voy a mencionar nada más 3. La urticaria, que es una alteración de la piel que se caracteriza por manchas, ronchas y algunas otras manifestaciones. La dermatitis, que es una inflamación de la piel. Los síntomas son enrojecimiento, duele bastante,
se presentan ronchas, costras, mucha resequedad en la piel. Su causa, según los médicos, es por parásitos o por irritantes químicos o físicos, así de la atmósfera. Y hay una tercera, hay muchas más, pero nada más estoy mencionando 3. La micosis es una enfermedad producida por hongos. Esto causa mucha molestia porque genera mucha picazón e irrita mucho la piel. Bueno, estas enfermedades afectan el sentido del tacto, reducen la capacidad para percibir, ¿sí? Por medio de ese sentido. Y espiritualmente, los sentidos del oído, de la vista, del gusto, del olfato y del tacto, fíjese bien lo que voy a decir, siguen funcionando después de muertos. Vamos a una historia que todos conocemos de Lázaro y el rico. Abra su Biblia en Lucas 16:23. Algunos dicen que es una parábola, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia más respetados aseguran que es una historia que sucedió y que Jesús la contó, porque él siempre decía, les voy a decir esta parábola, pero aquí no es una parábola. Y supongamos que es una parábola, la realidad es más poderosa que cualquier ejemplo, ¿no? Entonces supongamos que es una parábola. Bueno, ¿de qué está hablando? De un castigo, de un dolor. Entonces, si es parábola, pues la realidad es peor. Entonces, vamos a Lucas 16, leamos a partir del versículo 23. Sabemos que había un hombre llamado Lázaro, era un hombre pobre, pero se entiende que amaba a Dios, tenía temor de Dios, y había un hombre rico que despreciaba a Dios, confiaba en sus riquezas, y murieron. Murió Lázaro y murió el rico. Y dice en Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y pongan mucha atención. Y vio desde lejos a Abraham. Ahí está el sentido de la vista. Porque su cuerpo estaba en la tierra, pero siguió operando el sentido de la vista espiritual. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ahí está el gusto, pero también el tacto, el que siente, ¿sí? Porque estoy atormentado en esta llama. Ahí está otra vez el tacto, pero ahí aparece el olfato, porque las llamas, el fuego, despiden un olor. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, le dijo. ¿Y el otro qué hizo? Oyó. Ahí está el sentido del oído. Vemos en estos versículos operando los 5 sentidos que en lo natural se manifiestan en nuestro cuerpo, pero aquí ya está diciendo que son sentidos espirituales. ¿Lo captó o no? Es muy claro la enseñanza. Entonces Abraham le dijo, y el rico oyó. Ahí está el sentido del oído. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, fíjate, en todos sus sentidos, y tú atormentado en todos tus sentidos, que es lo que la Biblia llama el alma. Ahí están, ¿sí? Pero vamos a ver un pasaje donde narra la Biblia 3 milagros que hizo Jesús. Vamos a Mateo 9, versículo 18 al 30. 3 milagros que Jesús hizo, y vamos a aprender unas cosas bien interesantes ahí. Mateo 9, 18 al 30. Leo el versículo 18. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. En Lucas y en Marcos, esta historia hablan de este hombre principal, añaden que era un hombre principal de la sinagoga, es decir, un líder
de la sinagoga, es decir, alguien que conocía las escrituras, pero resulta que este hombre se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir. Fíjate qué situación, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. Quiero que notes, tócala. Pon tu mano sobre ella, tócala, y vivirá. Este hombre principal de la sinagoga, sin duda, era un hombre que era uno de los que despreciaban a Jesús, porque la mayoría de los líderes de las sinagogas, la mayoría de los líderes judíos despreciaban y odiaban a Jesús. Y muy posiblemente este principal de la sinagoga era uno de los que les hubiera gustado haber eliminado a Jesús en su momento. Pero sin duda, este hombre probó todo para que su hija sanara. ¿Quién no hace un esfuerzo, lo que sea, porque un hijo sane cuando está gravemente enfermo y cuando está enfermo de muerte? Y ahí es donde hay una tentación para el ser humano, porque muchos van a Jesús, algunos van a Jesús, pero otros no van a Jesús. Algunos hacen esfuerzos y los llevan con los brujos, y ahí está una tentación, ¿sí? Entonces, es muy probable que este hombre agotó todas lo que estaba a su alcance con médicos para que sanaran a su hija, pero no sanó su hija. Cuando él llegó delante de Jesús, le dijo: Señor, dice, se postró y le adoró. Fíjate, esta palabra postrarse es una palabra que habla en el griego, es proskuneo, que es la palabra más profunda que define la adoración. Habla de una rendición total, como diciendo: yo ya no puedo más con esto, pero en este momento me rindo a ti completamente. Y esa rendición llega al grado de adoración profunda. Pero este hombre, en su desesperación, pues en su orgullo de ser un principal de la sinagoga y tener amigo a lo mejor a los mejores médicos allí de la región, pero ninguno pudo hacer nada, y acudió a Jesús. Y este es el típico caso de aquellos que rechazan a Jesús, lo rechazan una y otra vez. Están sanos y pues yo no necesito de nada a Jesús. Tienen suficiente recurso económico, yo no necesito a Jesús. Tienen todo, les va bien en la vida, como dice el Salmo, y ¿para qué quiero a Jesús? Pero sabemos que esas cosas aquí en la tierra son muy inestables y las cosas pueden cambiar. Ahorita tú estás sano y en una semana puedes estar muriéndote de algo grave. Eso cambia totalmente, es totalmente inestable. Entonces, este hombre fue movido en su seguridad y en su autosuficiencia, y solamente le quedaba una opción, la que él había despreciado. Fíjese que tenemos que poner mucha atención a esto, porque hay muchos de los familiares nuestros, amigos, que rechazan a Jesús. Se sienten como este hombre, tienen sus necesidades suplidas, todo les sale bien, pero en un momento puede cambiarles todo. Entonces es cuando ellos comienzan a gastarse todo su dinero con tal de volver a tener su salud. Se desgastan hasta desmayar, y no solo no se levantan, sino se van hundiendo cada vez más, hasta llegar el momento en que se acuerdan que tú un día les hablaste de Jesús. Y ellos es común este caso, que ellos van y te buscan. Entonces ellos te dicen: ¿sabes una cosa? Ora por mí, mi esposa está a punto de morir. Entonces
hay que ser sabios ahí. No le digas, no, que no. No cabe eso allí, ¿me entiende? No cabe eso allí. Tenemos que reaccionar como Jesús. Jesús lo conocía a este hombre, ¿sí? Entonces vemos que este hombre llegó ante Jesús con motivos inadecuados, porque ya no le quedaba otra opción. No acudió a Jesús impulsado por un corazón lleno de fe y de amor hacia Jesús. No. Vino a Jesús porque había probado todo lo demás y no le quedaba más remedio que ir a la última opción que le quedaba, y era Jesús. Por eso tiene que ser paciente, hermano, con su familia, que no es cristiana todavía. Por eso usted tiene que orar, y decir, Señor, mira, no les deseamos mal a nadie, pero con tal de que se salven, Dios permite en muchas ocasiones cosas como esta, y tenemos que reaccionar como Jesús. Bueno, ¿qué sucedió? Vamos al versículo 19. Dice, este hombre le hace esa petición y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Es decir, que en otro de los evangelios dice que se puso en camino a donde estaba la niña muerta. Entonces se va con sus discípulos. Y en el camino, versículo 20, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, ¿y qué hizo? Tocó el borde de su manto. Mire, aquí es importante subrayar algo que tenía esta mujer. Dice que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. En el evangelio de Lucas y Marcos hablan de que esta mujer se gastó toda su riqueza visitando a los médicos y no obtuvo su sanidad y se quedó en la miseria, se quedó pobre. Pero aquí usted se preguntará, mejor dicho, ¿por qué se acercó por detrás? ¿Por qué no llegó como el principal y cara a cara le dijo a Jesús, estoy enferma, tengo 12 años? Lo más probable es que tenía una menstruación irregular que constantemente sangraba. Imagínese la debilidad en la que estaba esa mujer. Imagínese la apariencia que tenía esa mujer. La pregunta es, o lo que inquieta es, ¿por qué llegó por detrás y tocó el manto de Jesús? Le voy a explicar brevemente por qué. La ley decía que toda mujer en periodo de menstruación debía de quedarse así como aislada, que no debía de tocar absolutamente nada ni a nadie, porque lo que ella tocara quedaría inmundo, ¿sí? Usted sabe que la menstruación es desecho sanguinolento, ¿sí? O sea, no es sangre pura, vamos. Esa no se puede hacer una transfusión con esa sangre, ¿sí? Y eso tipifica y hablaba de la pureza de la sangre de Cristo. O sea, no cualquier sangre, ¿entiende? La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y cuando nosotros no aceptamos que esa sangre nos limpie, terminamos aceptando sangre contaminada, generalmente del consejo del hombre, o sea, sangre humana de desecho, contaminada por el pecado. Entonces la ley castigaba a la mujer que hiciera eso, ¿sí? Y le tenía terminantemente prohibido. Por eso es que ella llegó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué? Porque si se hubiera dado cuenta la gente que ella tenía esa enfermedad de un flujo de sangre por 12 años, imagínense, qué martirio, ¿no? 12 años. Seguramente la gente que era estricta en la observancia de la ley la hubiera rechazado, lo hubieran echado y le hubieran dicho, no, ni se te ocurra tocar a Jesús, porque Él es puro. Los creyentes en Jesús. Entonces, por eso es que esta mujer, entre la multitud, se fue abriendo paso. Yo me imagino aquella escena que en su debilidad, en su falta de fuerza, imagínate empujando a la gente para llegar hasta donde estaba Jesús. Ahora dice que ella tocó
tocó, ahí está el sentido del tacto, tocó el borde de su manto. ¿Por qué tocó el manto? ¿Por qué no lo tocó el cabello? ¿Por qué no le tocó una mano? ¿Por qué el borde del manto? Resulta que los maestros, los rabinos, Jesús era un maestro, algunos le decían maestro, raboni, los maestros usaban una túnica y también los escribas, los religiosos, usaban una túnica que en el borde tenía unos nudos, 4, 8, etcétera, pero esos nudos simbolizaban los mandamientos de Dios, la observancia, la obediencia a los mandatos de Dios. Es decir, que cada vez que el sacerdote o el escriba o el intérprete de la ley que se ponía su túnica, que constantemente vivían con esos vestidos, ellos todos sus vestidos tenían esos bordes. Entonces, al ponérselos cada día, al ver esos nudos, esos bordes, ellos sabían que tenían que obedecer la ley, la palabra de Dios. Entonces es muy interesante que ella fue y no tocó otra cosa de Jesús sino el borde de su manto, como tratando de agarrarse de la palabra de Dios, ¿me entiende? Como diciendo, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, pero estoy enferma. Entonces tocó el borde de su manto, porque ella no llegó arrastrándose. La gente dice en otro evangelio que apretaban a Jesús, porque otro de los evangelios dice que cuando sintió el toque, dice que él se detuvo y mirando dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ay Señor, la gente te aprieta. Entonces tú dices, ¿quién te tocó? O sea, todo el mundo lo tocaba, todo el mundo lo tocaba en ese apretujarlo. Pero esta mujer tocó el borde de su manto. Interesante, ¿no? Bueno, seguimos leyendo en el versículo 21. Dice, porque decía dentro de sí, esta mujer decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora aquí en realidad hay muchas cosas que pudiéramos decir. Por ejemplo, esta mujer tenía una fe, pero una fe, digamos, que no era una fe como la Biblia exige. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en ninguna parte del Antiguo Testamento hasta ese momento decía que al tocar algún manto, el manto sanaba. ¿Entiende? No había un mandato, no había nada de eso. Entonces, los mantos no sanan, las reliquias no sanan. El que sana es Jesús, la persona de Jesús. Eso es muy importante, porque hay textos en la Biblia donde hablan, por ejemplo, que la sombra de Pedro habla que unos pañuelos que tocaban los apóstoles y la gente que estaba enferma tocaba esos pañuelos y la gente sanaba. No era el pañuelo, es que eso en algún momento más necesita toda una enseñanza, se los explicaré más a profundidad. Pero hermanos, los mantos no sanan, las reliquias tampoco sanan. El que sana es Jesús. ¿Hay duda al respecto? No hay duda, el que sana es Jesús, ¿sí? Entonces esta mujer llegó con una fe un poco supersticiosa. O sea, vamos a ponerle así, una fe no muy completa, imperfecta, vamos, ¿sí? Para que usted me entienda. Ahora, fíjese el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Mire qué cosa, Si hubiera sido un religioso, un fariseo, un escriba, a quien esta mujer de flujo de sangre inmunda por prescripción de la ley hubiera tocado su manto de uno de estos hombres religiosos, ¿qué le hubieran hecho a esta mujer? La hubieran rechazado.
Pero Jesús no, porque Jesús ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Nosotros vemos a veces ciertas actitudes que tenemos nosotros mismos los humanos y las juzgamos mal, pero Dios no. Este es un principio muy sencillo, muy simple, que debe ser muy cotidiano, pero tenemos que tener presente, ¿sí? Como a veces hay gente que está, por ejemplo, en la adoración y están por ejemplo, así, ¿verdad? Y a lo mejor no hacen mucha expresión, pero están en profunda adoración en su corazón. A veces los directores de alabanza, yo me acuerdo cuando yo dirigía la alabanza, pues también uno está aprendiendo, uno quería ver que la gente levantara las manos y brincara y saltara y danzara, y el que no danza se va al infierno. Pues uno quiere verlos, pero en realidad eso es un poco precipitado, porque realmente se puede dar el caso de que alguien que esté por acá y tenga doble vida, que es muy común eso, como para que la gente lo vea y dice, ay, mira qué devoción tiene qué espiritual, mira cómo brinca, mira cómo le hace, pero tiene dos mujeres. Y puede haber alguien que no sea tal vez muy expresivo, pero Dios ve el corazón y nosotros vemos diferente, y es muy común que nos equivoquemos en esos juicios. Entonces dice que mirándola dijo, ten ánimo, hija. Qué bonitas palabras, ¿no? Ten ánimo, hija. Hija, me gusta esa palabra, ¿no? Hija. Y luego le dice, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí la palabra te ha salvado en el griego habla de sanidad física, incluye la sanidad espiritual, pero por la acción de ella se nota que había fe, imperfecta, sí, porque dijo, si toco el borde de su manto me va a sanar. Esa es la explicación, pongan mucha atención, es muy importante. Esa es la explicación que podemos dar cuando hay, por ejemplo, campañas de sanidad, porque a veces los que están ahí dirigiendo sus vidas no van de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces la gente se confunde y dice, entonces si no están bien con Dios, ¿por qué Dios sana a las personas? ¿Por qué crees que la sana? ¿Por causa del predicador que lleva doble vida? ¿O por causa de la misma persona? ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, ¿entiende? Pero ahí es donde viene la confusión. Entonces el que está allí con sus cosas, que lleva doble vida, que hay gente así, créamelo, dice, no, pues no estoy tan reprobado delante de Dios, oro por los enfermos y se sanan. Y ahí es donde viene la confusión en la gente. Pero no se confunda, no hay que confundirlo. Una cosa es la fe de la gente que va porque tiene una necesidad, y puede haber gente que ya ha escuchado algo y dicen, traigan los enfermos, vengan porque Dios puede hacer un milagro con su hija o su esposo o su papá. Y ellos van en su desesperación, a lo mejor ya hasta fueron a consultar un montón de brujos, y llega en ese momento y hay milagros y hay gente que se sana. Y entonces, ¿cómo juzgar? Bueno, eso no nos compete a nosotros, porque Dios ve el corazón, ¿sí? Pero sigamos viendo esta historia, que está muy interesante. A mí me surge una pregunta: ¿por qué la sanó Jesús? Si ella estaba confiando en que tocando un manto se sanaba, ¿por qué la sanó Jesús? A mí sí ¿cuál es la palabra? Me hace pensar el por qué Jesús la sanó, a pesar de que ella tenía una creencia, digamos que no tenía mucho apoyo en las escrituras. Si toco el borde de su manto, ¿por qué Jesús la sanó? Y bueno, yo le preguntaba al Señor y buscaba,
Y la respuesta es muy sencilla. ¿Saben por qué la sanó el Señor? Porque Él quiso. ¿Cuál otra explicación? Porque Él es soberano. Porque ciertamente, ¿cuánta gente no llega? Dígame una cosa, la gente que no conoce al Señor y aún la que conoce, ¿es perfecta en su fe? No es perfecta en su fe. No es una fe virtuosa, no es una fe madura, no es una fe sólida, no es. Pero algo oyeron que motivó esa fe, que los salvó en su espíritu, pero que también los motivó a hacer algo que, si bien no era totalmente ortodoxo, de acuerdo a las reglas, sin embargo el Señor la sanó. Pero aquí hay una tentación, aquí hay un peligro, escúcheme bien. Eso no significa, aquí estamos hablando de una mujer que lo más seguro es que no tenía mucho conocimiento, ¿sí?, de la palabra de Dios. Pero eso no significa que nosotros como cristianos, voy a hablar un puntito más adelante sobre esto, pero una adelantada. Eso no significa que nosotros los cristianos vamos a hacer un montón de cosas así porque sí. No se confunda. Ahí le dejo eso. Seguimos leyendo. Versículo número 23. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, o sea, ya cuando llegó a la casa donde estaba la niña, dice, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. En otra parte, en otro de los evangelios, habla de que estaban las plañideras, que eran lloronas profesionales, o sea, que les pagaban por ir a llorar. Así eran, así se llamaban las plañideras. O sea, se murió alguien y pues vengan a hacer duelo. Pues ¿cuánto? No, pues tanto. Y ya se ponían su vestido de luto, iban y lloraban. Y luego dice que estaban los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto eran las plañideras. Y ustedes saben que cuando alguien empieza a llorar, ya los otros se contagia. Ya está el lloradero. Pero miren lo que sucede, ¿eh? Les dijo en el 24, apartaos, o sea, sálganse de aquí. O sea, en otras palabras, los corrió por al alboroto que estaban haciendo. Y luego dice Jesús, apártense, sálganse de aquí, porque la niña no está muerta, sino duerme. Bueno, hemos explicado que los judíos usaban eufemismos como este, y el eufemismo es dormir. Para ellos era una expresión para atenuar un poco la dureza de decir se murió. Entonces se entiende que cuando la Biblia dice y durmió con sus padres, y lo dice y los que duermen en el Señor, está refiriendo a los que han muerto en el Señor. Entonces, cuando Jesús dice, o sea, esa es la interpretación, es un eufemismo bajo todo el contexto de la Biblia, porque si se le interpreta nada más en este texto, entonces se cae en el error que caen algunos cristianos de decir, y algunos como los testigos de Jehová dicen, no, es que cuando una persona creyente se muere, es como si estuviera dormido, ni siente ni nada. Como sintió Lázaro, ¿verdad? O sea, es un eufemismo, es una expresión propia de ellos para decir tajantemente está muerto. Como Lázaro, cuando fue a sanar, que Lázaro estaba muerto y dice, a ver, ¿dónde está? Oh, Señor, ya hace 3 días que murió y ya huele mal. Dice, no, Lázaro, cuando le dice un poco más atrás, dice, vamos porque Lázaro está dormido, Lázaro duerme. Entonces dije, no, es que ya se murió. Y les volvió a reiterar, pero ahí ya les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, aclarado eso, la niña estaba muerta. Pero se dice ese eufemismo, la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Ahora aquí esto nos apoya lo que estamos diciendo. ¿Por qué se burlaban de él?
Porque las plañideras y la gente saben reconocer un muerto. ¿Ha visto alguna vez un muerto? Si usted se encuentra de esos que tiran ahí en Zapotlanejo, ahí en Tlajomulco, pues la gente cuando los ve dice: ¡hay un muerto! O sea, no hay duda. Bueno, pues se ve inmediatamente la tez cadavérica, ¿no? Entonces, las plañideras y los que estaban ahí sabían que la niña estaba muerta. Por eso es que se burlaban de él. ¿Por qué les dijo: no está muerta, duerme? Entonces dice en el versículo 25: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró Jesús y tomó de la mano a la niña, o sea, la tocó, ¿sí? Usted sabe que la Biblia dice que sobre los enfermos, ¿qué? Pondrán sus manos y sanarán. Habla de un tocar, pero más que un tocar físico, es una acción física, pero escúcheme bien, es netamente espiritual. ¿Está de acuerdo con eso? Porque inclusive en muchas ocasiones se ora por alguien que está enfermo y ni siquiera se le toca y también sana. Entonces, ¿por qué el Señor dijo que pusiéramos nuestras manos sobre los enfermos, tocarlos y estos sanan? Pues así quiso el Señor. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones que ya no quiero abundar más en ello, pero así dice la Biblia y nosotros vamos y tocamos. Pero escúcheme bien, no es nuestro toque, ¿entiende? Es la obediencia de ir y tocar a un enfermo, sobre ellos los enfermos ponemos nuestras manos. ¿Y quién es el que sana? El toque de nuestra mano. Decimos que Dios reparte por el Espíritu dones de sanidad, por ejemplo, dones de hacer milagros. Sí, esos dones están en nosotros. Dios los reparte, el Espíritu los reparte como Él quiere. Pero ¿quién es el que sana? O sea, tenemos el don, pero ¿quién es el que sana? Porque hay gente que tiene el don, ora y se le puede morir la persona. No todos sanan. O sea, ahí se ve pues que está sujeto a la soberanía de Dios. Está sujeto a si es la voluntad de Dios. Nosotros obedecemos, oramos, como hace un rato. ¿Viene algún enfermo? ¿Sí? Entonces ponemos las manos sobre los enfermos y Él es el que sana. Bueno, sigo leyendo. Entonces dice que entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Ahora, yo quiero mencionar algo aquí. ¿Jesús le exigió fe a la niña para ser resucitada? Imposible. ¿Cómo? Si estaba muerta. Entonces quiero que subraye esto, porque hay ocasiones en que Jesús, en su demostración como Dios, como el soberano, puede sanar a una persona, aunque ni siquiera esa persona se le exija fe de parte de Jesús, simple y sencillamente porque Él quiere sanarla. Porque la niña estaba muerta. Ella no accionaba fe, accionó la fe del papá. Pero ¿cuántos saben que un papá o una mamá puede accionar su fe en favor de un hijo, de un familiar, y puede ser sano sin que la otra persona ejerza fe? Puede ser sano, pero no todos sanan. ¿Por qué? Resumimos otra vez, porque todo está sujeto ¿a qué? A la soberanía de Dios. ¿Estamos o no? Esto es importante entenderlo. Versículo 26 dice: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, de esto se refiere a esa sanidad, de ese resucitamiento, mejor dicho, que Jesús hizo de esta niña que estaba muerta. Ahora, el versículo 27, porque esto está así de corridito, dice: pasando Jesús de allí, o después de eso, le siguieron dos ciegos. Le siguieron dos ciegos. ¿Cómo le siguieron si no podían ver? Bueno, pues usted sabe que se las ingenian, ¿verdad? Ya vimos cómo la gente por medio del oído puede dirigirse, y aún de tocar. Aquí está la jardinera, aquí está, voy por el camino. Pues ellos le siguieron, pero estaban ciegos, dando voces y diciendo:
ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea, ellos estaban pidiendo misericordia, pero ellos usaron un título o una manera de dirigirse a él como hijo de David. Ahora, esa frase, hijo de David, aludía a que Jesús era del linaje de David. Y estos dos ciegos, mire, pongan mucha atención, estos dos ciegos, como muchos en Israel, pensaban que Jesús venía como un Mesías de tipo militar, como un Mesías guerrero, que iba a someter y a sujetar a todos los enemigos de Israel, en ese caso a los romanos. Entonces, cuando ellos dicen, Jesús, no dicen Jesús, dice, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ellos están diciendo, reconocemos que eres el Mesías que viene a gobernar este mundo y vas a arrebatar del enemigo su gobierno, y nosotros te estamos reconociendo como del linaje de David, como un hijo de guerra, como un guerrero. Ahora, ¿Jesús en su primera venida vino así? No. Entonces quiero que noten, su concepto de Jesús estaba equivocado. ¿Me está siguiendo? Estaba equivocado. Sin embargo, versículo 28, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo. Ahora, yo quiero que usted entienda que no eran los únicos enfermos que lo seguían. Habían otros que lo seguían. Sabían que Jesús sanaba. Después de ver que esa niña resucitó y que aquella mujer tocó su manto y fue sanada, pues le seguían muchos. Pero aquí el caso es que se dirige a los ciegos y les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Yo quiero que usted note que aquí Jesús está exigiendo fe. Aquí sí. ¿Por qué Jesús obra de esa manera? La respuesta es obvia, otra vez. Él es soberano. Él es el Señor. Él sabe si sana o no. Él sabe si sana instantáneamente o se tarda un mes. A la niña no le pidió fe. A otros tantos, hay muchos casos en la Biblia que no les pidió fe. Una vez se habló con uno y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan de aquel donde dice que descendía un ángel y el primero que descendía era un ángel que movía el agua, el primero que descendía era sanado? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús se acerca a uno que era cojo y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? O sea, fue una iniciativa de Jesús, porque había otros muchos que también esperaban el movimiento del agua. ¿Y por qué se dirigió nada más a ese? ¿Por qué los milagros de Jesús? Eran, entre otras cosas, el propósito era para demostrar que Él era Dios, que era el Hijo de Dios, que para Él no es nada imposible. Escúcheme bien, las sanidades físicas son temporales. ¿Por qué? Porque alguien puede ser sanado de una enfermedad incurable como el cáncer y estar a 15 días de morir, según los médicos, y le dicen, no, se va a morir. Pero Jesús puede sanar a una persona así, en un instante, ¿sí o no? Pero eso es temporal, ¿sí o no? Porque después se va a morir la señora de otra cosa. Es temporal. Por eso es que el énfasis de Jesús está en la sanidad espiritual. Y es ahí a donde me quiero enfocar, porque estos pasajes nos lo enseñan así, mire. Entonces sigue diciendo, ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos. Les tocó los ojos. Pero ese tocar, ese preguntarles, ¿creen que puedo? Se entiende que detrás de todo eso hay fe. ¿Me explico? Ellos dijeron, sí, confiamos totalmente.
y dice que él tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. La Biblia dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Pero hay gente, escúcheme bien, hay gente que no tiene fe, pero Dios en su soberanía toma la iniciativa, como por ejemplo con Pablo. Pablo andaba persiguiendo cristianos. Él no andaba buscando al Señor: Señor, yo quiero adorarte, Él andaba matando cristianos. Él no tomó la iniciativa para salvarse. ¿Quién la tomó? Dios. Y Él se le apareció y lo derribó. Fue la iniciativa de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermanos. Hay que entender eso. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó, miren esto, fíjense qué interesante. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo: no quiero que nadie sepa lo que yo hice con ustedes? ¿Y por qué en Juan capítulo 8 hay un caso de un hombre? ¿Se acuerdan? En Juan 8, un hombre que el Señor sanó. Era ciego también, ¿no? ¿O qué era ese hombre? Porque ahorita viene a mi mente. Y fue sanado ese hombre. ¿Y qué sucedió después de que lo sanó? Pues andaba, Jesús le dijo: ve y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Y se dieron cuenta los de la sinagoga y decían: ay, ¿tú qué nos enseñas a nosotros? ¿Por qué a uno les dice cuéntales y a otro les dice no digas nada? ¿Qué pasó allí? ¿Nunca se habían preguntado eso? O a lo mejor no habían observado esos dos pasajes. A uno le dice: cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Porque cuando lo cuestionan a este hombre, le dicen: a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces él les explicó y luego fueron con los padres. Y luego dicen: no, pregúntenle a él. Él ya tiene suficiente edad. Y regresan con él, ellos enojados por el milagro. Mire qué duros de corazón. Entonces vuelven a preguntarle a este que había sido ciego: a ver, dinos, explícanos otra vez. Miren, ya me enfadaron, en pocas palabras, ¿no? Ya me colmaron la paciencia. Miren, yo no sé nada, yo no sé si ese hombre es pecador, yo no sé nada, yo solamente sé que yo era ciego y no veía y ahora veo. Eso es lo único. Miren qué teología tan profunda, No veía, ¿a mí qué me importa? Si yo sé más o menos o qué, o ustedes, yo solo sé que estaba ciego, pero ahora veo. Pero él le contó a todo el mundo. Y aquí le dice, les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. La pregunta es: ¿por qué aquí en este pasaje les prohibió que compartiesen la noticia de la sanidad? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Jesús les prohibió a este par de ciegos por la razón siguiente: para que las multitudes que los seguían no se excitaran al crear un concepto erróneo de su reino, del reino de Jesús, del reino de Dios. Hermanos, el cristianismo no son solamente sanidades y milagros. ¿Cuántos dicen así es? Eso no es parte del cristianismo, pero es de lo mínimo, porque son milagros temporales. Hay cosas mucho más importantes que los milagros temporales. Entonces Jesús no quería que la gente tuviera una expectativa o un concepto erróneo del reino de Dios, porque el cristianismo no son simplemente sanidades y milagros, los cuales sin duda Dios puede hacer. Amén. Pero Jesús quería que la gente entendiera, y eso es lo que usted tiene que entender, y yo también. Jesús quería que la gente entendiera que Él quería gobernar sus vidas
y que Él quería salvarlos de la condenación del infierno. Cristo quería enseñarles a que se centraran en los beneficios de su muerte para librarlos de la condenación, pero que no centraran todo en los milagros y en las sanidades, porque estos son temporales. Aquí observamos tres cosas en este pasaje de estas tres sanidades. La primera es que el principal de la sinagoga vino a Jesús con motivos inadecuados, o sea, porque ya no le quedaba otra. Dijo, bueno, pues a ver si acaso. Vemos en segundo lugar que la mujer vino a Jesús con una fe un poco supersticiosa, si le toco aquí, si le toco acá. Y número tres, los ciegos vinieron a Jesús con una idea errónea acerca del propósito del Mesías, que al venir en su primera venida, ellos tenían un concepto erróneo. Hijo de David, dijeron. Entonces vemos cosas importantes y maravillosas aquí. Miren, no importa cómo vengamos a Cristo, lo que importa es que vengamos. Amén. No importa lo inadecuado e imperfecto que seamos al venir a Cristo. Eso no importa, hermanos, todos somos imperfectos. No importa, eso no importa. Su amor y sus brazos están abiertos para recibirnos. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón. Y además porque Él es soberano. Y aquí hay una doble lección. La primera es esta: no tenemos que esperar venir a Cristo hasta que nuestros motivos, nuestra fe y nuestro concepto de Jesús sean perfectos. Podemos venir a Él tal como estamos. Eso es algo que va en contra de la religiosidad del ser humano. Por ejemplo, se enseña que en un extremo, y se dice, si tú no diezmas, la maldición está sobre tus finanzas. ¿Ha oído eso? Así enseñan algunos. Si usted no diezma, la maldición está sobre sus finanzas. Pero luego, ¿qué con aquellos que diezman y pues no les ajusta para nada? ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasó allí? Hay gente que es media como que retiene y el negocio le va mejor. Y tú dices, bueno, a ver, no lo entiendo. Claro, porque nosotros, cuando caminamos con Dios, caminamos bien y nos pasa algo, luego pensamos, ¿qué hice mal? No necesariamente tenemos una prueba, no necesariamente tenemos una aflicción porque andemos mal. Espero que usted esté entendiendo. No necesariamente, porque Pablo caminaba bien con Dios, ¿no? Y todo lo que pasaba. No. Es que ahí es donde algunos se confunden. No, usted camine bien con Dios, pero en ese caminar con Dios, usted camine lo mejor que pueda. Pero Dios permite situaciones por múltiples razones, para purificar nuestra fe, hacernos crecer, para un montón de propósitos diversos que Él tiene con cada uno. Por eso no podemos estandarizar, ¿sí? Es un error cuando usted camina bien con Dios y usted le va bien, usted diezma, pero hay otro que también camina con Dios, diezma, pero de pronto el negocio se le vino abajo. Entonces juzgamos mal y decimos, es que algo hiciste mal. Y ahí está la persona, ¿qué hice? Estoy bien. Y ahí está toda en condenación. No. Está bien que se escudriñe uno, pero ¿y si usted camina bien con Dios? ¿Cómo va a entender la situación? Que no es porque Dios es soberano. ¿Sí o no? Que no es, bueno, algo está tratando Dios conmigo. A lo mejor ahorita no lo entiendo, pero como decía Pablo en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Entonces ahí ya nuestra relación, nuestro caminar con Dios
se va madurando, se va completando. Entonces estamos en que hay una doble elección. No tenemos que esperar venir a Cristo hasta que nuestros motivos, nuestra fe y nuestro concepto de Jesús sean perfectos. Podemos venir tal como estamos. Lo que importa es que vengamos a Él. Lo que importa es que nos acerquemos a Él. Hay gente que me escribe correos y me dice: pastor, yo me alejé del Señor y tengo miedo volver a Él. Fíjate, tengo miedo volver a Él. ¿Cómo le hago para volver a Él?, me preguntan. Yo les digo: es muy sencillo. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. ¿Qué no dice la Biblia a sus hijos? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo importante es que vengamos a Él. Sí, venimos y sucios, sí, ok, pero venimos a limpiarnos en esa sangre preciosa. Y ahí es donde muchos no entienden y dicen: es que ando mal, por eso no puedo orar. Es que ando mal, por eso no puedo ir a Jesús. Precisamente Él nos dice: si alguno hubiere pecado, ya está sucio. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, fíjate lo inmenso de su gracia, Por eso es que Él recibió a aquella mujer de flujo de sangre y le dijo: hija, porque ella llegó en su imperfección, pero Él miraba la necesidad de salvación y de sanidad en esa mujer. Pero ella se acercó por atrás, como quieras, lo tocó y le dijo: hija, no te preocupes, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Eso es lo inmenso de la gracia, hermanos, de la cual no debemos abusar, por cierto, ¿sí? Pero eso es lo importante, que vengamos a Él como estemos. Entonces, lo que importa es que vengamos a Él, porque Él está deseando recibirnos, y Él nos recibe tal y como estamos. ¿Por qué nos recibe tal y como estamos? Precisamente para hacernos tal como Él quiere que seamos. Por eso nos recibe tal y como estamos, imperfectos, faltos de fe, con doblez. Pero si te acercas a Él confiando, Él te recibe. No importa que no tengas una fe del tamaño del mundo, no importa, nadie es perfecto, pero acércate a Él, porque Él quiere que te acerques a Él en esa imperfección, precisamente para ir perfeccionándote. Espero me haya explicado. ¿Es bueno Jesús? Vamos a ver rápidamente este texto que es enigmático, para demostrar del por qué Jesús le dijo a estos dos ciegos: no quiero que le digan a nadie, porque quería que no tuvieran un concepto erróneo de Jesús, que se centraran solo en milagros y sanidades. Y aquí está, miren, vamos a ver este versículo, Juan 20:16. Juan 20:16, dice así. Aquí Jesús, había resucitado. María Magdalena va a buscarlo, la piedra está abierta allí, Jesús está allí a un lado y la llama. Juan 20:16, Jesús le dijo: María, o sea, a María Magdalena. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No me toques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta es: ¿por qué le prohibió tocarlo y por qué permitió que la mujer de flujo lo tocara? ¿Saben por qué a María no le permitió tocarlo? Porque a partir de su resurrección hasta este día es por medio de la fe y no de los sentidos naturales que debemos de relacionarnos con el Padre a través de Jesús. ¿Entendió? ¿Quiere que se lo repita? ¿Por qué le prohibió tocar
a María? ¿Por qué le prohibió tocarlo cuando a la mujer de flujo de sangre permitió que lo tocara? Porque a partir de su resurrección, aquí cuando Él ya resucita, está con María Magdalena, a partir de su resurrección hasta este día, hasta el día de hoy, es por medio de la fe y no de los sentidos naturales que debemos relacionarnos con el Padre a través de Jesucristo. Es por fe. Ahora debemos saber oír, ver, gustar, oler y tocar, pero con nuestros sentidos espirituales. Y aquí es donde la tentación viene, cuando Satanás y algunos que enseñan nos quieren hacer que oigamos, que veamos, gustamos, que oler y tocar, pero solo con los sentidos naturales. Y este es el evangelio de los sentidos naturales. Y el evangelio es de fe. La palabra es por fe. El creer en Dios es cuestión de fe, no de sentidos naturales. Y el evangelio que hoy se predica, desgraciadamente, y aquí está la tentación, es un evangelio de los sentidos naturales. Le preguntan a algunos: ¿qué sentiste cuando te tocó el predicador y caíste al suelo? ¿Qué sentiste? Entonces responde: la presencia de Dios, dice, emocionado. Pero viene una pregunta: ¿y si no te caíste, significa que no sentiste su presencia? ¿Solo los que se caen sienten la presencia de Dios? ¿Me estoy explicando? Sin embargo, ¿cuál es el énfasis? Y esa es la tentación, ahí está la tentación. Venga para sentir, que siente nada. No, te quieren hacer sentir, cuando no es cuestión de sentir en los sentidos naturales, es de creer. ¿Entiende? Es de oír espiritualmente, es de ver en el espíritu, es de oler la fragancia del Señor, es de gustar espiritualmente y es de tocar espiritualmente. Ya no tenemos que andar tocando ni mantos ni nada. Es la fe la que nos relaciona con Él. Otros dicen: venga a ver las piedras preciosas y el polvo de oro. Venga a ver, venga y vea y tóquelos. Aquí están, me dicen: yo toqué un diamante, dicen algunos, ¿no? Vengan y toquen los milagros de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿y si no veo polvo de oro? Ni toco los diamantes celestiales con mis manos, ¿significa que no creo en lo milagroso? No, ¿qué no es un milagro nacer de nuevo? Y nos vamos sobre el final. ¿Qué no es un milagro nacer de nuevo? Entonces, ver y tocar polvos y piedras son milagros temporales. Yo no niego los milagros, pero son milagros temporales. Pero nacer de nuevo es un milagro para toda la eternidad. Y en ese tipo de milagros es en los que nos debemos de centrar. ¿Están conmigo? ¿Que no es un milagro que un hombre malo se vuelva un hombre bueno? Pero eso es por toda la eternidad. Porque usted puede recibir una sanidad de una enfermedad física incurable, pero se vuelve a enfermar o algo le pasa, se tiene que morir. Pero ¿quién le quita lo nacido de nuevo? ¿Quién le quita lo hijo de Dios? ¿Quién le quita la revelación de las riquezas de Cristo? ¿Quién se las quita? Eso es lo eterno, buscar las cosas de arriba, dice Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué le dijo a María Magdalena? Subo con el Padre, allá está, a la diestra del Padre, en sentido así estricto, porque también está en nosotros, porque es Dios. Entonces, por medio de la fe, por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya no tenemos que estar: ay, no sentí la presencia de Dios. Ay, hermano, dele unas ahí los carros del faraón. Hoy sentí la presencia de Dios porque dancé. Por favor, hermano, hay que madurar. Hay que madurar. Hay gente tan en los sentidos naturales que llega, visitan a lo mejor esta congregación. Bueno, aquí tenemos la libertad de danzar o no. Hace rato pues algunos echaron su brinquito pentecostal. ¿Qué?
sea, está bien, gloria a Dios, se la pasó bien. ¿Y qué? ¿El que no brincó no sintió la presencia de Dios? No, hermanos. De eso ya no se trata el evangelio. Y hay gente que no, aquí no hay poder, dicen. Aquí no hay poder. Hágame usted favor. ¿Qué es poder? Es un concepto tan equivocado el que tiene. Dios es poder y Él está con nosotros. Y Él todos los días hace milagros con nosotros. Hace rato un hermano que está allá arriba me dice: hermano, estoy viviendo, ya tengo no sé cuántos días o meses viviendo de milagros cotidianos. Cotidianos. Dice: mira, no teníamos para comer. Y dice: pues ¿cómo le hacemos para la gasolina, para el camión, qué sé yo? Señor, pues dice, entonces pues se puso un pantalón, no sé, algo así me contaba, y mete la mano y un billete de 500. Entonces le dije: mira, lo que el Señor hizo es, Él te ahorró lo que tú no ahorras, porque Él sabía. Entonces ya es un milagro, ¿no? Y podemos vivir de milagros cotidianos que a veces ni nos damos cuenta que Dios hizo un milagro en tu vida. ¿Por qué? Pero sí debemos de estar conscientes de que soy hijo de Dios, que soy rico en Cristo. Yo a lo mejor no puedo comprar lo que compra Carlos Slim, pero Carlos Slim es un hombre pobre y miserable delante de ti, porque tú eres inmensamente rico, porque lo que tú y yo poseemos son riquezas espirituales. Por eso ya el evangelio, hermanos, el evangelio que se debe predicar hoy es el evangelio de por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Que a veces sentimos en los sentidos naturales, sí, pero eso no es el énfasis. Por eso le dijo a Jesús a María Magdalena: no me toques, no me toques. Ya de aquí en adelante nada de que me tocas el manto y que aquello y que el otro. Ya no. Ahora es por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y termino con estas escrituras. 2 de Corintios 5:1. Vamos rápido. 2 de Corintios 5:1. Está hablando Pablo de su cuerpo, de este cuerpo. Y mire lo que dice, 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos, importante saber, que si nuestra morada terrestre, refiriéndose a su cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, ¿a cuántos se les está deshaciendo el tabernáculo? Pues a todos. Mire, Memo ya tiene pelo totalmente blanco. Mi madre que está ahí, ya 87, ya, madrecita mía, ya, el tabernáculo se deshace. Mire lo que dice: este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, la transformación, ¿sí?, a un cuerpo inmortal. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, que es el cuerpo, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, la garantía de que este cuerpo que se deshace un día va a ser transformado, resucitado, y los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí está, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y aquí fíjese el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Ya no ando si siento o no siento, sino es creo. Ya no es si siento la presencia de Dios o no la siento, sino por fe creemos que Él está aquí, aunque no lo sienta. Porque a veces tu cansancio, tu dolor de cabeza, tu dolor de piernas te impide sentir la presencia de Dios, pero por la fe tú sientes la presencia de Dios, crees, tocas, lo sientes que Él te toca por fe, oyes su voz.
por fe. Déjeme leerle estos mismos versículos, pero en una versión parafraseada. Mire cómo dice, ponga atención. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí, estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta casa, en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, aquí es más específico, en esta traducción, nos sentimos muy tristes y muchas veces cansados. Y no es que nos queramos morir, dice Pablo, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que lo va a hacer, nos dio el Espíritu Santo. Esa es las arras, la garantía. Por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estamos lejos del Señor. Pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. No nos sentimos tristes entonces, aunque prefiriéramos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. ¿Cuántos quisieran estar ya con el Señor? Entonces cuando se esté muriendo, ore que Dios lo sane, pero si se lo quiere llevar, que se lo lleve, que no es lo que queremos. Esa es la fe, hermanos. Y concluyo, si me regalo un minuto, segunda de Pedro 1:1, rápidamente, con esto termino, nomás lo leo. Segunda de Pedro 1:1. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, él firma la carta y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está lo material aquí? Brilla por su ausencia, ¿sí o no? Ok, vamos al versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, se refiere a la comida, el alimento, el vestido, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo espiritual y lo material, pero mire cómo le da énfasis a lo espiritual. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que nos hagamos ricos. No dice así, ¿verdad que no? ¿Para qué nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas? Para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de ¿qué? Ese es un milagro, hermano, eterno, ¿sí o no? Nacer de nuevo, la naturaleza divina en nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, mire, aquí está, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad o devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mire el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Ve cómo es espiritual el énfasis? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y mire finalmente, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que acabamos de leer. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cuál vista? La vista espiritual. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ven? Por eso Jesús le dijo a aquellos ciegos: no le diga nada a nadie. Quiero que se centre la gente bien en lo que yo quiero. Por eso María Magdalena le dijo: no me toques, no me toques, porque yo me voy allá con el Padre.
Y después toda la teología paulina de Pablo es: Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, y todo es por fe. Aunque le duela la cabeza, aunque le duelan los pies, aunque no sienta nada, aunque todo lo que usted quiera, la fe, hermanos, es la que agrada a Dios. Por eso nuestro texto fue para que aquellos por ejercitar los sentidos, o sea, tienen ejercitados los sentidos más bien en el discernimiento del bien y del mal, sentidos espirituales. Y ahí es donde Satanás ha metido tentaciones, haciéndonos rebajar del nivel a buscar solo lo que tocamos, vemos y oímos, sentimos en lo natural, cuando el énfasis de Jesús